Buenos días, chicas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a tratar todo lo referido a la historia de la civilización griega. Ya la clase pasada, recuerden, vimos la introducción. Bueno, ahora nos vamos a embarcar directamente en la parte histórica, ¿sí? Puntualmente cuáles fueron las épocas de la Grecia antigua, cuáles fueron las principales características de cada una de estas etapas o épocas, cuáles fueron las principales personalidades y los hechos históricos más relevantes, ¿sí? Así que bueno, vayan tomando nota y vayan complementando, recuerden, con el manual, ¿sí? Y bueno, y obviamente las dudas que pudieran llegar a tener para ir resolviéndolas en la clase de apoyo del día lunes, ¿sí? Bien, ¿cuál fue la historia de la antigua Grecia? ¿Sí? Nuevamente les represento la historia a través de una línea de tiempo, ¿sí? Igualito a como hicimos con Egipto, ¿sí? Recuerden que estamos siempre hablando antes de Cristo, por esa razón es que vamos a ir de izquierda a derecha y vamos a ir viendo cómo vamos descendiendo, ¿sí? En la numeración hasta llegar obviamente al año 0, ¿sí? Acá en el caso puntual de la historia de la antigua Grecia, los hechos más relevantes se van a dar entre el 3000 a.C. aproximadamente hasta el 146 a.C. aproximadamente. Después vamos a ver bien por qué esas fechas que les estoy indicando ahí, ¿sí? No vamos a estar hablando todavía del año 0, porque ahí ya es 100% Imperio Romano, por lo cual lo vamos a ver recién cuando empecemos con todo lo que es Roma, y más precisamente con la etapa del imperio, ¿sí? Así que eso como aclaración. Bien, la primera parte, la primera civilización fue la minoica, ¿sí? Llamada minoica, después vamos a ver bien por qué, ¿sí? Yo ahora les voy a ir diciendo, mencionando cada una de las etapas y de las épocas, ¿sí? Acá es donde predominó esta civilización. Y después vamos a tener la civilización micénica. Ambas civilizaciones fueron las primeras, ¿sí? Pero la primera, puntualmente, la minoica, ¿sí? Estas dos fueron civilizaciones preparatorias, porque no semejante civilización no nace de la noche a la mañana, sino que previo a la gran etapa de mayor esplendor, lógicamente hubo etapas de preparación, ¿sí? Y de obviamente del asentamiento de la misma población que después va a formar parte de esa gran civilización tan importante para toda la humanidad, ¿sí? Después vamos a tener una etapa que se va a llamar época oscura, ¿sí? Después vamos a ir viendo puntualmente cada una de ellas, y que va desde el 1200 hasta el 800 a.C., ¿sí? Les pido que tengan en cuenta las fechas, ¿sí? De cada una de estas épocas, ¿sí? Yo se las voy a pedir. No son fechas muy complicadas, son fechas inclusive bastante redonditas en cuanto a su numeración. Lo mismo en cuanto a las guerras, no le voy a pedir de cada batalla, pero sí de las guerras. Es importante, por eso luego van a ver que hay como una subdivisión y ahí ven los numeritos chiquititos, ahí esos son fechas importantes, ¿sí? Después tenemos la famosa época arcaica, ¿sí? Siempre todo lo que es arcaico nos remite a que es algo antiguo, algo muy viejo. Sin embargo, no es de lo más antiguo de toda esta civilización, ¿sí? Pero sí, si lo tenemos en cuenta en función a la época de mayor esplendor, sí es arcaica, ¿sí? Porque es más antigua. Entonces, después va a venir la famosa época clásica, la época de mayor esplendor. Ese va a ser como el camino, ¿sí?, que va a recorrer la antigua Grecia para llegar a esta época, que va a ser la de mayor esplendor, y que yo ya un poco les comenté la clase pasada. Todas las referencias que vimos y todos los datos que les dije se dieron por sobre todo en esta época clásica, ¿sí? Y después ya para culminar tenemos la famosa época helenística, ¿sí? En donde, tal cual como pasó con Egipto, el imperio helenístico, el imperio macedónico de Alejandro Magno, absorbió también a Grecia, así como había en su momento conquistado Egipto, recuerden. Bueno, para Grecia pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que si le prestan atención a las fechas se van a dar cuenta que lo absorbió antes a toda la parte de la península balcánica, ¿sí? No nos olvidemos que Alejandro Magno partió desde Macedonia, y recuerda dónde estaba Macedonia, al norte de Grecia, ¿sí?
Entonces, obviamente, si pensamos en esa ubicación y que va en dirección hacia el sur o hacia el este, lógicamente el primer lugar con el que se iba a topar era justamente con Grecia, con la península balcánica, más precisamente con la península del Peloponeso y toda la sección donde está Atenas, ¿sí? También, es decir, la región del Ática, ¿sí? Entonces, lógicamente, toda esta conquista iba a ser en primer lugar sobre la península balcánica, y luego se fue extendiendo este gran imperio, y así es como llegó en el 30 a.C., recordarán, a Egipto, ¿sí? Bien, hecha esa aclaración, que es súper importante, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? La civilización minoica, ¿por qué se le llamó minoica? Viene del rey Minos, ¿sí? Que se supone, esto obviamente hay mucha mezcla con leyendas y demás, ¿no? Pero se supone que fue el título que recibió un rey que logró una cierta unificación en la famosa isla de Creta. Por eso es que también, porque es donde se asentó esta civilización, en la isla de Creta, que es una gran isla que yo recordarán que desde el principio de año que les vengo pidiendo que la sepan ubicar, justamente por esa razón, para que cuando yo les hable de Creta ustedes ya tienen la noción de dónde está ubicada. Quienes no lo tengan, revisen nuevamente lo que estuvimos viendo en su momento. Ahora, también se le llamó civilización cretense también, ¿sí? Y eso es justamente por el lugar en donde se asentó esta civilización, un lugar muy particular porque es una isla, y es una gran isla de gran tamaño, ¿sí? Y desde allí es que se expandió y logró luego asentarse en otras secciones, que ahora las vamos a ver, de Europa continental, Grecia continental, que después le va a dar sustento a las civilizaciones que van a venir posteriormente, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles eran las características de esta civilización cretense? ¿Sí? En primer lugar, eran pacíficos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque las ciudades no estaban fortificadas, no estaban amuralladas, ¿sí? Por la distribución de los palacios y por cómo estaban digamos, dispuestos frente al mar, sin ningún tipo de digamos, muralla ni nada de fuerte, digamos, como para que uno pudiera determinar que por ahí estaban teniendo estrategias para poder sí extenderse, obviamente, ¿no? Pero no de carácter belicoso, ¿sí? Se notaba que no era un pueblo belicoso entre sí, inclusive no estaban unidos, ahí la siguiente característica, no estaban unidos políticamente entre todos estos palacios y estas unidades administrativas que ocupaban toda la isla, porque la isla estaba ocupada por diferentes unidades o centros de administración que tenían un palacio, ¿sí? Con un gobernador que era un rey con título de sacerdote, que vivía en ese palacio real, pero también tenía allí toda una residencia real y todo un centro administrativo con su séquito alrededor, y también con funciones administrativas que se cumplían ahí, y también labores que realizaba la gente, ¿sí? Entonces era todo un núcleo, ¿sí? Y habían varios, yo ahora se los voy a mostrar en el mapa para que los vean cuáles eran los principales, ¿no? Pero aún estando divididos políticamente, sin embargo, no tenían, por digamos las evidencias que podemos observar, hallazgos arqueológicos que se hicieron, ¿sí? Yo les voy a mostrar un gran hallazgo arqueológico que hizo Arthur Evans, que si después pueden googlearlo, es muy interesante cómo hizo el descubrimiento de toda esta zona arqueológica, ¿sí? Dan cuenta de que no era un pueblo belicoso. Bueno, gracias obviamente a su excelente ubicación, recordarán dónde está ubicado, si no, yo igualmente ahora se los voy a volver a mostrar, desarrollaron un gran comercio marítimo, ¿sí? Al ser ya de por sí una isla, ya eso, ¿qué quiere decir? Que si es una isla, tiene alrededor toda agua, ¿sí? Y nada más ni nada menos que el mar Mediterráneo, ¿sí? Un mar que, como ya hemos visto, permitía la conexión entre nada más ni nada menos que 3 grandes continentes como Europa, Asia y África, ¿sí? Entonces, el tener esta ubicación tan estratégica hizo que desarrollaran muy buen comercio marítimo, ¿sí? Con otras regiones y otras zonas. También se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, ¿sí? Así que algo de esto también
se puede visualizar que también se dedicaban a esto, ¿sí? Pero en un poquito menor medida que el comercio marítimo. ¿Cuál fue la época de mayor apogeo? Apogeo se le dice a la época de mayor esplendor, en donde fue un momento de gran, digamos, de gran desarrollo. El momento de apogeo fue el 1700 a.C., ¿sí? O sea, si ustedes se fijan en la línea de tiempo, entre el 3000 y el 1900/1450, que ahora les voy a explicar por qué les pongo esas dos fechas, en el medio prácticamente, 1700 a.C., ¿sí? Es que se da el momento cúlmine y de mayor esplendor de esta gran civilización. ¿Hacia dónde se expandieron? Ahí está en el mapita, se ve claramente, ahí está la isla de Creta, ¿sí? La van a ver enmarcada en color azul, ¿sí? ¿Hacia dónde? Y ahí están también las flechitas que se las marqué, hacia las islas Cícladas, que ustedes ya las saben porque la clase pasada las vimos, digamos las islas del mar Egeo, pero las que están hacia el sur, ¿sí? Esas son las Cícladas. Y lógicamente también a gran parte de la Grecia continental, que está marcada con una flechita roja, ¿sí? Hacia ese sector de la Grecia continental es que también se han ido expandiendo. Bien, fíjense la ubicación tan estratégica. Ahí no sé si llegan a ver en el recuadrito de abajo a la derecha, hay un recuadrito que se puede ver con un cuadrado rojo, es donde está ubicado Creta, y yo les voy a marcar con círculos donde están ubicados lugares súper estratégicos. Por ejemplo, ahí les acabo de marcar donde está la actual Turquía, ¿sí? O Asia Menor, ¿sí? Es decir, todo el sector de la puerta de entrada hacia Asia, ¿sí? Muy muy importante, y nada más nada menos estaban allí, ya saben muy bien, los persas, ¿sí? Una zona muy muy interesante para poder expandirse y para poder comercializar. Después tenemos la zona hacia el sur, tenemos nada más nada menos que Egipto, ustedes ya lo vieron la clase pasada conmigo, Egipto, que está hacia el sur, prácticamente enfrente a la isla de Creta, ¿sí? Y después tenemos obviamente en la puerta de entrada, como habíamos dicho yo también la clase pasada, a todo lo que es Europa, ¿sí? Grecia se dice que está en Europa del este, ¿sí? O del sudeste, porque es la puerta de entrada desde esa dirección. Ahí se los detallo. Y acá están los palacios. Ahí van a ver que se los estoy circulando sobre, obviamente, la isla de Creta. Lo van a encontrar ahí, el palacio de Knossos. Knossos lo van a ver Cnossos, o lo pueden ver con doble S, o lo pueden ver también con K. Cualquiera de todas esas opciones es válida, ¿sí? Ese es el palacio más, pero más importante de todo Creta, ¿sí? Les diría uno de los grandes palacios en realidad de la humanidad, porque al día de hoy es una obra impresionante la que se había hecho en su momento. Hay otros centros de administración, como por ejemplo Agia Tríada, Festos, ¿sí? Y Magia o Magia, ¿sí? También es otro importante. Todos fíjense que están frente al mar, ¿sí? Y esta es una imagen, unas imágenes que yo les busqué del Palacio de Knossos. Tiene una distribución laberíntica, ¿sí? Es como un gran palacio con pasillos y laberintos y una distribución bastante particular, con un patio interno. Esto se pudo reconstruir, esto es una imagen de maqueta, ¿no? Lógicamente, para que se vea más o menos cómo era en su momento. Y esto es lo que actualmente se pudo hallar, ¿sí? Lógicamente no es que se encontró así de la nada, sino que todo esto estaba sepultado, ¿no? Por diferentes sedimentos, y lo que hacen los arqueólogos como Arthur Evans es, con todo un equipo obviamente, tratan de eliminar todos esos sedimentos que están sepultando a los cimientos y a la parte mayor digamos, del palacio. Este es el palacio en sí, y es lo que se pudo rescatar, lógicamente, ¿no? Y esta es una de las partes que más se puede ver y que mejor se pudo rescatar, ¿sí? Fíjense. Lógicamente no nos olvidemos que es una zona de movimientos tectónicos, es una zona en donde en algún momento hubieron lógicamente batallas, guerras, saqueos. Entonces lógicamente todo esto con el tiempo, y piensen
chicas, dato, nada más y nada menos que 3000 años antes de Cristo, 3000/1900 antes de Cristo, ¿sí? Estamos hablando de muchísimo tiempo. O sea, piensen que es alrededor de 2000 años antes de que naciera Cristo, o sea que estamos hablando realmente de algo muy muy antiguo, difícil obviamente de reconstruir y de poder rescatar, ¿no? Pero fíjense lo bien edificado que estaba. Se usaban mucho esos colores, el color rojo, el color azul, el color amarillo, ¿sí? Esos colores bien vivos, se usaban mucho con mezcla de dorados, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó con esta civilización cretense o minoica que en algún momento, semejante civilización en algún momento cayó? ¿Sí? ¿Qué es lo que les pasó y por qué es que pasamos a la siguiente civilización, que es la micénica? La micénica, a partir del 1900, por eso les puse esas dos fechas, 1900/1450, en el 1900 antes de Cristo, viene un grupo de pueblos indoeuropeos. ¿Qué significa indoeuropeos? Desde adentro de Europa. Indo es dentro, ¿sí? Desde bien adentro de Europa vienen grupos de pueblos que invadieron estas tierras, más precisamente la península balcánica, ¿sí? Entonces vienen tanto los aqueos, los jonios y los eolios, ¿sí? Esos eran los tres grandes grupos de indoeuropeos. Por eso les marco con una flecha la dirección desde donde venían, ¿sí? Desde el centro de Europa en esa dirección. Hablaban diferentes dialectos, ¿sí? Que después conformaron el griego antiguo, que después fue la lengua que digamos, igualitaria para todos, ¿sí? Pero tenían diferentes dialectos con unas similitudes lógicamente lingüísticas que permitían su comunicación, ¿sí? Pero ven la flechita y yo se los marco, y acá les voy a marcar con la flechita el lugar hacia donde se asentaron cada uno, ¿no? Los eolios un poco más al norte, los jonios un poquito más sobre donde está Atenas y toda la región cercana a Atenas, y después los aqueos en toda la península del Peloponeso. Se instalaron, ¿sí? A lo largo de toda la península balcánica, ¿sí? Y formaron en principio aldeas, ¿sí? Que luego esas aldeas formaron parte de reinos, ¿sí? Diferentes reinos. Uno de los más importantes obviamente fue Micenas, ¿sí? Por eso se le llama así, civilización micénica, ¿sí? Después estuvo Tebas, Atenas, Gla, ¿sí? Esparta, Pilos y la famosa Ítaca. No sé si lo llegan a ver bien ahí en el mapa, ¿sí? Yo ahí se los estoy, es una isla, ¿sí? Ítaca, lo van a ver en el mapita hacia la izquierda, ¿sí? Esa islita. Y Micenas se va a destacar porque se cree que fue el más rico y el más poderoso de todos estos reinos, ¿sí? Estos reinos estaban gobernados por diferentes guerreros, ¿sí? Que estaban encabezados cada uno de ellos por un rey que dirigía todas las acciones militares, ¿sí? Y concentraban todos los poderes, todos los demás poderes, además del militar, ¿sí? Que claramente era uno de los más importantes. Fíjense cómo era la configuración de la Grecia del 1200 a.C. aproximadamente, ¿sí? Tirinto era otro de los reinos importantes. Ahora, ¿por qué yo les decía en el 1900/1450? Porque ya en el 1450 formalmente estos reinos micénicos y por sobre todo en realidad estos pueblos, ¿sí? Se instalaron concretamente en la isla de Creta. Por esas razones que yo les pongo como fin de la civilización minoica o cretense 1900/1450, porque a partir del 1900 empiezan a ingresar sobre Grecia todos estos pueblos, por lo tanto dejan de tener esa preponderancia que tenían en su momento, y 1450 formalmente se dice que fue la ocupación de estos pueblos micénicos en la isla de Creta. Entonces, como les dije, algunos reinos micénicos invadieron Creta y allí aprendieron de ellos todos los secretos del comercio marítimo, que era, recuerden, la principal actividad que realizaban, ¿sí? Entonces aprendieron muchísimo, y después nos vamos a dar cuenta de la importancia del conocimiento del comercio marítimo, porque es lo que después
forma parte de esta época clásica, y también el conocimiento de los mares, ¿sí? También, digamos, después nos vamos a dar cuenta en las guerras, la importancia de la flota marítima, ¿sí? Se extendieron estos pueblos micénicos, inclusive, ya hacia el Mediterráneo oriental, ¿sí? Cuando decimos Mediterráneo oriental, estamos diciendo Mediterráneo del Este, ¿sí? Es decir, donde está actualmente Asia Menor. Entonces buscaron dominar esta ruta marítima, concretamente aquella que llevaba hasta el Mar Negro, que era el área de producción de metales. Por eso se va a dar, y se dice que se dio la guerra de Troya, ¿sí? Recuerden el mapita, ¿sí? Este que les estoy mostrando acá. Acá está el Mar Negro, se los estoy ahí enmarcando en color negro, ¿sí? Acá está Asia Menor, ¿sí? Donde está Troya, la ciudad de Troya, y lógicamente en ese recorrido va a tener que enfrentarse a Troya inevitablemente. Ahora, ¿qué pasó en la época oscura? ¿Sí? Prácticamente no se sabe, no se tienen muchos datos certeros ni mucha documentación sobre lo que fue sucediendo en esta época, por eso es que se le va a llamar de esta manera, ¿sí? Hay algunas especulaciones de lo que pudo haber pasado y demás, pero lo concreto y lo que sí se sabe es que estos pueblos micénicos de los que veníamos hablando fueron sometidos, es decir, fueron derrotados de alguna manera y tuvieron que aceptar las condiciones de los dorios, que fue otro de los grupos que ingresó, ¿sí? Y que concretamente ocuparon estas tierras, que eran muy superiores estos dorios militarmente hablando. Tenían el dominio de las armas de hierro, el dominio de pelear a caballo, ¿sí? Entonces sabían pelear a caballo, y la población, lo que se sabe es que se dispersó, que abandonaron estas ciudades, ¿sí? Y se interrumpieron las comunicaciones, se redujo todo lo que fue el comercio, y habían en esta época más preocupaciones por lo militar y por la expansión, más que otras cuestiones institucionales, si se quiere, ¿sí? Esto es lo que se sabe, lo poco que se sabe, porque recordemos que en esta época oscura, no sé si lo han visto, calculo que sí, que ya leyeron la Odisea de Homero. Bueno, en esta época es que Homero hace las dos obras más importantes, que son la Ilíada y la Odisea, y justamente relatan ambos poemas, relatan lo que pasó en la guerra de Troya, ¿sí? Entonces recordarán acerca de Ítaca, por eso yo les decía dónde estaba Ítaca, que es de donde partió, justamente de eso trata, ¿sí? Así que un poco para relacionarlo también con otros temas que deben estar viendo. Y así es como se configuró, se supone que estaba configurada la antigua Grecia durante la Edad Oscura, ¿sí? Fíjense, ahí están las diferentes regiones, y fíjense cómo hay los dorios, esa extensión y esa expansión ya sobre Asia Menor, y ocupando toda la península de Peloponeso, toda Creta, ¿sí? Y obviamente cómo se han dividido los dialectos, ¿sí? Si bien la base era sobre el griego antiguo, ya mucho más asentado, sí habían dialectos, ¿sí? Época arcaica, importantísima época si las hay, porque claro, no pasamos de la época oscura de golpe a una época de gran esplendor como la época clásica o la época de oro. Hay una etapa de formación de esa época clásica, más allá de lo que ya venimos hablando, que así sea una época de preparación o una época oscura, sin lugar a dudas forma parte de la historia y hace después a que tengamos el desarrollo tan importante de esta cultura. Es importante esta época oscura, esta época arcaica, perdón, porque marcó el nacimiento de las ciudades-estado independientes, que son estas famosas polis, ¿sí? Es el nacimiento de las polis que ya habíamos hablado en la clase pasada,
que eran ciudades-estado, independientes entre sí. Recuerden la relación respecto al relieve. El relieve es muy importante para poder entender por qué es que se dan polis, por qué es que no tenían una unidad institucional, unidad en cuanto a los ejércitos. Es decir, no había una independencia entre una y otra, tenían sus propias instituciones de gobierno, sus propios regímenes de gobierno, ¿sí? Y acá concretamente lo que va a pasar es que al principio van a ser gobernadas, ¿sí?, estas ciudades-estado por algunas personas de sangre noble. Estas personas de sangre noble, de privilegios claramente, se llamaron aristoi, ¿sí? Aristoi viene la palabra de los mejores, ¿sí? A la cabeza de este gran grupo estaba un rey, ¿sí? Entonces, en un principio va a ser de esta manera, ¿sí? Entonces, por eso que decimos que la forma de gobierno es la aristocracia, ¿sí? La aristocracia significa que es el gobierno, ¿sí?, de unos pocos, de los mejores, ¿sí?, dicho de otra manera. Así es como más o menos estaba compuesta la pirámide, si se quiere, social en este momento, mayoritariamente entre estas ciudades-estado, los aristoi, que eran los propietarios de la mayor parte de las tierras que se cultivaban, ¿sí?, que se trabajaban, los esclavos, que eran justamente aquellos que trabajaban estas tierras, ¿sí?, que no eran libres, recuerden. Y después estaban los campesinos libres, que eran muy poquitos realmente, porque la gran mayoría eran esclavos, ¿sí? Y después, en cuanto al comercio y la artesanía, había, pero poca. Todavía no. Después, en la siguiente etapa, sí vamos a ver un montón de otras actividades que se desarrollaron en gran medida, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasó? La población, ¿sí?, seguía creciendo y creciendo y creciendo. Llegó un momento en que estas tierras cultivables ya no eran suficientes. Había que tener más tierras. En realidad, no es que no habían tantas tierras, sino que estaban mal distribuidas, porque obviamente las tenían solo unos pocos. Entonces, lógicamente, había que dar abasto a que todos se alimentaran y obviamente que todos subsistieran. Entonces muchos obligadamente tuvieron que emigrar, ¿sí?, tuvieron que irse hacia otras tierras, y así es como empieza el gran desarrollo de esta gran etapa que va a venir posteriormente, porque de esa manera ellos fundaron sus propias ciudades-estado, sus propias ciudades independientes, ¿sí?, de las madres polis. O sea, eran ciudades que estaban lejos de la madre polis, de donde ellos venían, pero sin embargo tenían todavía un contacto con ellos, sobre todo por lo político, por lo comercial, ¿sí?, por cuestiones de ese tipo, todavía tenían un lazo, ¿sí? Y ahí es donde se da la famosa colonización del mar Mediterráneo, que ahora se los voy a mostrar una imagen, se van a dar cuenta hasta dónde llegaron a expandirse estos pobladores, ¿sí?, fundando estas colonias o polis, ¿sí? Fíjense, acá está Grecia, ustedes lo conocen, esta es la península balcánica, ¿sí? Y acá tenemos Asia, se darán cuenta que lo tienen hacia el este, ¿sí?, todo el sector del Mar Negro, ya habiéndolo ganado, lógicamente, el paso fronterizo que habíamos hablado contra los troyanos, perdón. Recuerden que habíamos hablado de la guerra de Troya la ganó Grecia, entonces toda esta zona la dominó y empezaron a fundar justamente estas polis. Ven que las polis están marcadas con color rojo, como un cuadradito rojo. Esos son los nombres de las polis, pero después las que son como redondelitos en color violeta son colonias, ¿sí? Las colonias tienen una mayor dependencia, en todo caso, a la polis madre, ¿sí?, y la polis tiene otra autonomía, pero básicamente no deja de ser básicamente lo mismo, ¿no? Es la expansión hacia otros territorios del pueblo griego, ¿sí? Entonces, fíjense, dominaron todo el Mar Negro, dominaron todo el este del mar Mediterráneo, salvo una partecita donde está justamente Egipto, ¿sí? Fíjense cómo ahí le hace un ole, ¿no?, a los egipcios.
estaban ahí un poco más al sur, pero fíjense que donde está el desierto de la Cirenaica, no sé si recuerdan que lo vimos a principio de año, donde está la actual Libia, ¿sí? Donde estaban los libios, que recordarán que lo hemos hablado cuando hablamos de Egipto. Bueno, toda esa parte la conquistaron, ¿sí? Y formaron ahí algunas colonias. Y después, fíjense, sobre el lado oeste del mar Mediterráneo también se han extendido, yo ahí se los marco ahí con rojo y está ahí como titilando, toda la parte sur de la península itálica y concretamente Sicilia, importantísima, después lo vamos a ver con Roma, pero es importantísimo que sepan por qué, digamos, esta extensión y por qué vamos a hablar de una tal Magna Grecia. Bueno, es esta parte ocupada por los griegos en Sicilia, en esa gran isla que ustedes ven ahí como que está paseando la botita de Italia, ¿sí? De la península itálica, ven que hay una isla que se llama Sicilia. Bueno, ahí esto lo ocuparon mucho los griegos, hay muchos vestigios de su impronta, de sus huellas, hay que siguen estando. Y fíjense, todo Córcega, la isla norte que está ahí, la arena donde está Córcega, ¿sí? Actualmente es francesa, ¿sí? Y fíjense toda la parte del sur de Francia, donde dice Marsella, ¿sí? Toda esa parte, hasta inclusive de España, también ocupada por los griegos, ¿sí? Así que fue enorme, ¿sí? Fue enorme el legado y cómo se han distribuido. Después vamos a ver que esto es importantísimo, porque cuando veamos Roma y veamos las diferentes batallas y cómo se fueron extendiendo y ellos también cómo fueron colonizando, vamos a ver ahí que los romanos toman muchas de las cuestiones de los griegos, ¿sí? Acerca de los dioses, tradiciones. Ya llegamos a la época clásica, la tan ansiada época clásica, también llamada época de oro, ¿sí? O edad de oro. ¿Por qué va a ser la época de gran apogeo y de gran desarrollo? Porque ahí es donde se consolida el famoso mundo griego del que tanto hablamos la clase pasada, ¿sí? Y se genera ese sentimiento de unidad a pesar de ya estar conformadas ciudades-estado independientes, ¿sí? Entonces es el momento en donde se consolida esta gran civilización, ¿sí? Es decir, va desde el 500 a.C., ¿sí? Hasta el 350 a.C., ¿sí? Vale la aclaración, desde 500 a.C. estamos hablando por sobre todo del siglo IV, ¿sí? Del siglo V y IV, ¿sí? Es que comprende, ¿sí? Porque estamos hablando del 500 en adelante, estamos hablando del 490 y pico, ¿sí? Por eso digo siglo V, el famoso siglo V es el de mayor desarrollo, ¿sí? Por eso se le va a llamar al siglo V siglo de oro. A veces algunos autores dicen siglo de Pericles, siglo clásico, siglo de Pericles, porque Pericles fue el principal político, un gran estadista, un gran también constructor, un embellecedor de la polis de Atenas, porque fue un político pero de Atenas, ¿sí? Recuerden que cada ciudad-estado tenía sus políticos, ¿sí? Sus instituciones. Bueno, el de Atenas, que fue Pericles, ¿sí? Fue muy importante y fue el que le dio toda esa gran belleza que sigue hasta el día de hoy en Atenas, ¿sí? Esta época también se caracterizó no solo por cuestiones tan positivas en el sentido tan hermosas, sino que también hubieron rivalidades, ¿sí? Y puntualmente vamos a notar, ahora lo vamos a hablar puntualmente en cada caso, ¿no? Pero vamos a notar que ya llegando hacia, digamos, la última parte del siglo V, vamos a notar que hubo una gran rivalidad entre Esparta y Atenas. Las dos grandes polis, ¿sí? Esparta y Atenas se enfrentan concretamente, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora, pero quiero que lo sepan que no es que todo fue color de rosas y que todo fue esplendoroso, sino que también hubieron y que muchas veces fue un mecanismo para llegar a ese gran esplendor de Grecia y para lograr ese sentimiento de unidad, pasaron por una serie de conflictos, ¿sí? En primera instancia, y esa es la razón por la cual se consolida el mundo griego y se genera ese sentimiento de unidad, los griegos van a luchar contra los persas, ¿sí? Y se van a unir todas las polis,
¿sí?, para poder luchar contra este gran imperio que era el imperio persa. Eso fue y va a ser lo que le va a dar este sentimiento de unidad a todas las polis. Pero después nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a los resultados de estas guerras llamadas guerras médicas, ¿sí?, que Atenas empieza a tener tanta hegemonía y empieza a llevarse todos los laureles de todas las victorias, que eso generó en Esparta un celo, ¿sí?, se generó una especie de sentimiento de rivalidad, que le quería competir y que obviamente se empieza a oponer a Atenas y a las decisiones de Atenas, que claramente estaba siendo un poder hegemónico sobre el resto de las ciudades de Estado. Entonces, no todo fue 100% hermoso y lindo, ¿sí? Hubieron guerras, pero esas guerras sirvieron para poder fortalecer este sentimiento de unidad, y después posteriormente un conflicto interno va a hacer que después, con el correr del tiempo, esta época clásica termine y se dé inicio a una nueva época, ¿sí? Vamos a empezar por las características de esta época clásica. Esto que yo les voy a marcar ahora y que van a estar en esta gran nubecita, ¿sí?, no está en el libro así, de esta manera, así desarrollado, con lo cual ahora les sugeriría que vayan tomando nota y vayan agregando todo lo necesario, ¿sí?, porque esto se los estoy dando de esta manera y es importante porque para ustedes que son mujeres les va a gustar mucho más ver a esta época clásica desde este punto de vista. Yo sé que a los varones en general les gusta mucho más verlos desde el punto de vista más de las guerras y de las armas y de los conflictos y de las hazañas. Bueno, yo sé que a ustedes, si bien les interesa obviamente eso, también les va a interesar mucho desarrollar un poquitito más esto, que creo que es lo que también después yo se los voy a consultar en una instancia de evaluación, y que sé que muchas veces ahí flaquean, ¿sí?, y es importantísimo que lo sepan. Bien, acá hay una nubecita color amarilla y adentro hay información. Esta es la información que, repito, tomen nota, ¿sí? Por un lado, se va a caracterizar esta época clásica por ser el momento la época en donde va a nacer la filosofía, ¿sí? Va a ser el lugar y el momento en donde nace la filosofía, ¿sí? Que recuerden, era el amor a la sabiduría, ¿sí?, el querer saber por querer saber, ¿sí? Y si bien empiezan con cuestiones más básicas respecto a las cosas y a la naturaleza de las cosas que nos rodean, después posteriormente se va a tornar a discusiones de tipo políticas, éticas, morales, ¿sí?, acerca de la vida y de la manera en que se desarrollan las diferentes acciones, ¿sí? Entonces se ponen en duda algunas cuestiones. Bueno, como ustedes ya saben, pues ya lo vimos, el padre de la filosofía es Sócrates, ¿sí?, que justamente nació en esta época. Después va a tener a un discípulo, a un alumno que se llama Platón, recordarán ustedes, que lo perfecciona a algunas cuestiones de Sócrates, se pregunta algunas cuestiones morales y por sobre todo va a hablar acerca de este dualismo, acerca de el mundo de las ideas y el mundo sensible, es decir, el mundo de lo que en realidad existe pero en una idea, ¿sí?, y que por ahí es algo abstracto en algunos casos, y después del mundo sensible, que es el mundo de lo que nos rodea, de las cosas, de los seres que están y que vemos y que podemos percibir a través de los sentidos. Por eso se le dice mundo sensible, ¿sí? Entonces va a plantear estos dos mundos y va a decir que el cuerpo en todo caso va a ser la cárcel del alma, ¿sí? Y el alma es el mundo que realmente es. Entonces esto es lo que planteó Platón, ¿sí?, además de plantear algunas otras cuestiones, ¿no?, obviamente muy importantes. Pero después un discípulo de Platón va a ser Aristóteles, ¿sí?, importantísimo también para la filosofía. Aristóteles mejora y perfecciona aún más esa teoría. En realidad no plantea dos mundos, sino un único mundo en donde existen y coexisten estas dos visiones, la parte sensible, que es la del alma, y la parte la parte del mundo sensible, que es la parte del cuerpo, de lo que percibimos, y también el mundo de las ideas, que es parte de la esencia de la persona, el alma, ¿no? Entonces va a hablar acerca de estos dos mundos, pero
pero unificados, ¿sí? Estos eran las tres personas que estamos haciendo mención, ¿sí? De cuando nacieron. Fíjense cuando nació Sócrates, 470 a.C. Fíjense la línea de tiempo, hay algunas fechitas ahí que prestenle atención, y fíjense que muere en el 399, ¿sí? Más o menos, para que lo visualicen en la línea de tiempo arriba en función a las fechas. Esas fechas que ustedes ven más chiquititas van a hacer referencia a algunas guerras muy importantes que las tienen que saber muy pero muy bien, ¿sí? Y me gustaría que lo relacionen para ver en qué momento vivió cada uno. Fíjense, 427, ¿sí? Es que nace Platón, ¿sí? Se van a dar cuenta que van a ser en plena, ¿sí?, guerra del Peloponeso, para que le den una margen, y muere en el 347, o sea que ya iniciándose la época helenística. Y después está Aristóteles, ¿sí?, que van a ser después, digamos, van a ser durante la época clásica, pero a fines, pero va a por sobre todo tener su apogeo, ¿sí?, su momento de mayor difusión, y obviamente con una gran cantidad de discípulos, porque recuerden que Alejandro Magno, justamente nada más nada menos que el emperador de este gran imperio que fue el imperio helenístico, ¿sí? Bueno, Alejandro Magno justamente fue discípulo, fue alumno de Aristóteles, ¿sí? Así que miren ahí la relación, presten la atención, ¿sí? En el momento en que él fue maestro, porque claramente cuando era niño no era maestro, sino que posteriormente fue en plena época helenística, ¿sí? Bien. Se da también el desarrollo en las ciencias, por ejemplo la matemática, ¿sí? Ahí yo les muestro ahí a Tales de Mileto, recordarán Tales de Mileto, el teorema de Tales, ¿sí? Si no se lo consultan a la profesora de matemática, pero hay muchos aspectos de la geometría que se pudieron definir, ¿sí?, gracias a las fórmulas que hoy en día ustedes utilizan a diario para matemática, más puntualmente, como les digo, en geometría, en algunos aspectos de la aritmética también. Y en el caso de Pitágoras, que también fue importantísimo, también todas las fórmulas del teorema justamente de Pitágoras, ¿sí?, el cateto, la hipotenusa, todo eso que lo deben haber visto, ¿sí? Bueno, tiene su base sobre ellos, que fueron quienes vivieron durante esta época, ¿sí?, y pudieron desarrollar esta ciencia, y a partir de ellos también es que se hicieron una numerosa cantidad de avances en la matemática. Eso en cuanto a la matemática, pero también en la medicina, ¿sí? Está Hipócrates, ¿sí? Hipócrates fue importantísimo, también fue considerado y es considerado el primer médico, ¿sí?, de la humanidad, porque hasta ese entonces las medicinas y las fórmulas eran todos antídotos que tenían obviamente un origen, si bien era natural, estaba basado en hipótesis respecto a los dioses, es decir, creencias de tipo no un diagnóstico basado en la ciencia, en cuestiones de ciencia, sino todo era basado en cuestiones relativas a los dioses. Recuerden que muchas veces se aludía y se decía que tal enfermedad debía ser porque tal dios estaba enojado, y porque entonces había toda una creencia alrededor de eso, con mezcla de leyenda y de mito, ¿sí? Él fue el primero en darle un diagnóstico más científico, ¿sí? Le dio un poco más de, sí, claramente teniendo en cuenta igual la época que estamos hablando, ¿no?, las herramientas que se disponían en ese momento. No vamos a pretender un avance tecnológico muy grande en esta época, ¿sí?, pero sí fue importantísimo, pues fue el primero en darle ese marco científico a la medicina, ¿sí? Antes se daban, como les digo, antídotos y pócimas, digamos, como para poder curar algún mal que podía llegar a tener una persona, ¿sí?, una enfermedad. También fue importantísimo, ¿sí?, para todo lo que es las ciencias, la física, ¿sí? Para la física hubo ahí una personalidad muy importante que fue Arquímedes, ¿sí? Yo ahí les voy a mostrar la imagen, ¿sí?, de él.
él, entre varias cosas, una de las cuestiones que más desarrolló y que pudo entender fue el tema de cómo los elementos flotan en el agua, ¿sí? Entonces, hay una cuestión toda física detrás de todo eso, y de acuerdo a cada elemento, cuáles son los elementos que flotan y cuáles no, y demás. Entonces, él fue importante también desde ese punto de vista. Y después, en torno al arte, fue importantísimo todo lo relativo al arte. Y cuando hablamos de arte, que acá es donde muchas veces las chicas no saben, porque las ciencias es fácil, piensan en matemáticas, piensan en medicina, piensan en física y más o menos les sale, pero después cuando hablamos del arte, es como que piensan que el arte solamente es dibujar, y no, el arte incluye al teatro, incluye a la escultura, ¿sí? ¿Qué es la escultura? Es que sobre con determinados materiales se hace una especie de cuerpo o se representa algo, ¿sí? Sobre piedra, o puede ser sobre bronce, o sobre algún otro elemento metálico inclusive, ¿sí? O otras piedras, ¿sí? Se puede realizar y esculpir, ¿sí? Esculpir y darle forma para que se represente algo, que generalmente es el cuerpo humano o es la cara de una persona, ¿sí? Y demás. Bueno, eso es la escultura, también fue muy importante. El teatro, como les dije, gracias al teatro griego se creó la tragedia y la comedia, o sea, las famosas caritas que ustedes recordarán de la tragedia y la comedia obviamente la carita que está hacia la izquierda, que es la que sonríe, y la comedia es la que está a la izquierda y la tragedia es la que está a la derecha, ¿sí? En el caso de la tragedia, muy importante la tragedia griega, ¿sí? Y este lugar que está, que les muestro ahí en la imagen superior, es un antiguo teatro griego. De estos abundan en toda Grecia, se los puede ver, son restos arqueológicos de lo que fue en su momento el teatro. Ven las gradas, ahí se posicionaba la gente y no necesitaban micrófonos. De esta manera, como estaba diseñado este anfiteatro, es que y muchos otros más, fíjense que todos van a tener la misma forma. Quienes recitaban una determinada obra de teatro no necesitaban micrófonos, simplemente hablando, un poquitito elevada la voz, suficiente como para que se amplificara y llegara hasta las gradas más más de arriba, ¿sí? Después detrás estaba el coro y demás, que hacía sus acotaciones y hacía agregaba información y demás, o hacía comentarios sobre lo que estaba pasando en la obra, ¿sí? Y tengamos en cuenta que de todas maneras la tragedia y la comedia no es como actualmente la que conocemos. Las tragedias eran realmente tragedias, ¿sí? En donde se representaba que se moría una determinada persona y demás. Y en el caso de la comedia, era una comedia no como las que conocemos hoy en día, que nos darían a todos. Hoy en día, si visualizáramos lo que eran las comedias en ese momento, es realmente bastante feo, bastante desagradable, porque se hacía una representación sobre la burla, se representaba a ciertos personajes riéndose, ¿sí? Había un humor negro, había humor también más relativo a lo obsceno, ¿sí? Entonces era realmente desagradable, pero en ese momento se lo consideraba como parte de una comedia, ¿sí? Claramente los tiempos van cambiando y hoy en día no los vemos de la misma manera, ¿no? Las obras de Sófocles fueron muy importantes. No sé si en algún momento les habrán comentado en literatura acerca de Sófocles, ¿sí? Aristófanes, que en el caso de Sófocles fue más por el lado de la tragedia, y Aristófanes por el lado de la comedia, ¿sí? Después, en cuanto a la escultura, yo ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de esculturas, ¿sí? Muy importantes. Voy de izquierda a derecha, ¿sí? En primer lugar van a encontrar el famoso discóbolo de Mirón, ¿sí? Ese discóbolo es una persona, representa una persona, un hombre en pleno juego olímpico, ¿sí? lanzando el disco, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el objetivo en ese momento de Grecia? Representar al ser humano, ¿sí? En movimiento, y en este caso puntual mostrar la musculatura, cómo cada uno de los músculos se mueve. Y vieron que ustedes ven esta imagen del discóbolo de Mirón y fíjense qué movimiento que le da, sin embargo, ¿no? Por el tema de cómo representa cada uno de los músculos, cómo se los ve perfectamente y cómo le da dinamismo a algo que es una
piedra, ¿sí? Una piedra, un mármol, una piedra, un bronce o lo que sea, ¿sí? Es duro, ¿sí? Y sin embargo uno lo ve y le da un dinamismo bárbaro, ¿sí? No es una foto que está modificada ni nada, es así como se lo observa. Después, en el caso de la imagen que está en el centro, es una imagen de Palas Atenea, de la diosa Atenea, ¿sí? Que es la diosa de la polis Atenas, ¿sí? De hecho, se erigió el Partenón en función a albergar a esta imagen, a esta escultura, ¿sí? Hecha en bronce, en su momento fue hecho en bronce y oro, una gran obra. Y después, por último, tenemos una imagen de Zeus, ¿sí? Que es muy conocida. Si no me equivoco, esta estaba en su momento en Olimpia, ¿sí? También digamos, también se trató de manifestar. Fíjense que muchas de estas esculturas van a ser en honor a los dioses, ¿sí? Es una manera de adorar a los dioses. Y en el primer caso es de honorar a los Juegos Olímpicos, que también eran en honor a los dioses. Todas estas esculturas de las que les estoy mencionando, en el caso de la que está a la izquierda, que es el discóbolo, fue hecha por Mirón, ¿sí? Por eso se le dice discóbolo de Mirón. Mirón es el autor, ¿sí? Y en el caso de la escultura de Atenea y en la de Zeus, fue hecha por Fidias, ¿sí? Fidias es este gran escultor, enorme escultor. Al día de hoy es magnífico cuando uno ve una escultura de Mirón, de Fidias. Lo que pasa es que muchas de las esculturas, lamentablemente, que hicieron todos estos grandes escultores, se perdieron o se han destrozado, entonces han terminado destruidas. Entonces se han hecho reconstrucciones por, sobre todo, muchos de los romanos que después van a venir a estas tierras, van a hacer la reconstrucción y van a hacer réplicas, ¿sí? Entonces las que hoy en día se pueden ver son réplicas, lamentablemente, de estas esculturas, ¿sí? Después, claro, estas obras, junto con la arquitectura también es el arte de hacer y edificar diferentes edificios o espacios, ¿sí? En el caso puntual de Atenas, uno de los más reconocidos, fíjense acá cómo se mezcla la arquitectura con la escultura, ¿sí? Es un grupo arquitectónico que está en la parte superior de la Acrópolis de Atenas, que se le van a llamar cariátides a estas esculturas que ustedes ven, que son columnas con forma de escultura, ¿sí? Que están talladas por un escultor. Todo esto es parte de las cariátides y es un conjunto arquitectónico que incorpora escultura, ¿sí? Fíjense qué linda toda la estructura, ¿sí? Bueno, todo eso va a pasar en todo Grecia en general, pero Atenas es el emblema del embellecimiento, porque un poco como les decía, la idea era embellecer a toda la gran Atenea, ¿sí? Bien, esto es otro ejemplo, un ejemplo del Partenón, ¿sí? Este grupo arquitectónico tan grande. Este era el templo en donde estaba dentro la escultura que habíamos visto recién de Atenea, ¿sí? Entonces era el objetivo. Acá se rendía culto a Atenea, ¿sí? Se juntaban, se reunían y se adoraba a la diosa que era de la polis de ellos, ¿sí? Ahora fíjense qué destruida que ha quedado. Yo se lo muestro desde un lado y desde el otro, ¿sí? Fíjense cómo se ha perdido lamentablemente mucho, y mucho de lo que se perdió lamentablemente del Partenón se perdió porque no solamente por destrucciones naturales propias de la naturaleza, sino también muchas veces se ha destruido porque por invasiones o también por saqueos. Yo se los había comentado esto. Los saqueos fueron recurrentes lamentablemente a lo largo de la historia de Grecia, y hubo una invasión puntualmente de los británicos y se han llevado muchas de las piezas que estaban del Partenón en la parte del friso. Friso se le llama la parte superior donde ¿vieron las columnas? La parte superior, ¿sí? Bueno, es parte del friso, es parte de ese friso que ustedes lo ven como comido, ¿sí? Bueno, se lo han llevado y hoy en día se lo puede ver a los originales en, por ejemplo, el Museo Británico, ¿sí? Bien.
acá no se puede apreciar bien porque después se los voy a mostrar en la clase que tengamos. Esto es cómo era el Partenón en su momento, ¿sí? Ustedes se preguntarán, porque me estaría faltando, se hablaba de la literatura también, que también fue importante, pero también fue importante la pintura, en menor medida, pero fue importante. Y por sobre todo la pintura se la utilizaba para embellecer y darle un poco más de color a la piedra, ¿sí? Se usaban mucho los colores rojos, azules, amarillos, ¿sí? Dorados. Así que por eso, por sobre todo los grandes grupos escultóricos, por sobre todo arquitectónicos, los van a ver los originales sobre esos colores, ¿sí? Entonces, como les comentaba, acá les puse el embellecimiento de las polis, ¿sí? Especialmente en Atenas se dio gracias a Pericles, que fue este político, estadista y militar, ¿sí? Que se encargó de justamente llevar a cabo un montón de obras, ¿sí? En la Acrópolis, ¿sí? Que yo ahora les voy a mostrar la imagen. Esta es la Acrópolis. Miren, esta es la imagen que se ve de la clásica de Grecia, pero puntualmente de Atenas, ¿sí? Que es su capital actual inclusive. Esta es una imagen, la famosa postal. Toda esa parte alta que ustedes ven, ¿sí? Es una parte que aprovechó naturalmente, una parte amesetada del relieve, ¿sí? Aprovechó este desnivel para por encima de estas piedras hacer todas las obras arquitectónicas que venimos mencionando, ¿sí? El Partenón, las Cariátides y otros templos relacionados a Olimpia, a Zeus y a todos los dioses, ¿sí? Es un lugar de culto, es un lugar en donde se reunían, en un lugar donde se debatía, ¿sí? A esto se le va a llamar el ágora, ¿sí? O la Acrópolis, es la parte alta, ¿sí? Y por sobre todo también la cultura. La cultura también fue muy importante y fue lo que les permitió sentir esa sensación de unidad, ¿sí? Compartían, no se olviden, muchas tradiciones, compartían rituales, toda la participación en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Por eso les muestro esta imagen, lo hacían todas las ciudades-estado. Entonces, por eso es que también esto fortaleció a este sentimiento de unidad entre todas las polis, ¿sí? Y obviamente algunas polis más que otras permitían cierta participación ciudadana en los aspectos públicos, y eso hacía que también uno se sintiera parte, ¿sí? Piénsenlo ustedes mismas, ustedes se sienten argentinas gracias a que participan de muchos eventos en la Argentina, y ustedes en unos años van a estar votando a diferentes representantes políticos, entonces se sienten parte de una nación, ¿sí? De una patria. Bueno, todo eso se trató de fortalecer en algunas polis. Atenas es el emblema que pudo lograr una gran participación ciudadana en lo público, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Bien, ahora, como les dije, no todo es color de rosas, sino que también hubieron una serie de guerras a lo largo de todo este siglo V, y de hecho fue gran parte de lo que le dio también un poco este sentimiento de unidad a todas las polis. En la primera, claro, había un imperio, un gran imperio que estaba amenazando todo este momento de gran esplendor de todas las polis, todas estas maravillas que venimos hablando, corrían riesgo, ¿sí? Estaban siendo amenazadas por un gran imperio que era el imperio persa. Ustedes recordarán dónde estaba Persia, ¿sí? Entonces, si no, revísenlo nuevamente, ¿sí? Persia amenazaba con invadir toda esta región, ¿sí? Entonces se va a dar entre el 492 a.C. hasta el 490 a.C., es decir, durante más o menos 2 años, se va a dar la primera guerra médica. ¿Por qué se le va a llamar guerra médica? También va a haber una segunda guerra médica, ¿sí? Entre el 481 a.C. y el 479 a.C. Nuevamente, más o menos la duración es aproximadamente esa, 2-3 años, ¿sí? ¿Por qué se le van a llamar médicas? No es porque son un grupo de doctores, alumnos de Hipócrates que se empezaron a tirar con estetoscopios, no. Se les llaman guerras médicas porque recuerden que a los persas se les llamaban medos, ¿sí? Entonces va a ser una lucha, va a suponer la primera guerra médica y la segunda guerra médica, una lucha muy feroz de las polis griegas todas juntas, se reunieron todas juntas contra
los persas, que eran estos medos, ¿sí? Los persas les significaba a ellos el descontrol, la desorganización, el desorden, lo bárbaro, ¿sí? Ellos venían teniendo un gran progreso, un gran desarrollo, entonces nada que pudiera venir de otro lado, de otra civilización, obviamente iba a ser bienvenido, porque lógicamente iba a irrumpir, y ni que hablar viniendo desde Oriente, que era ya un sinónimo de desorden, de poca civilización, ni que hablar del Imperio Persa, que el Imperio Persa era un rejunte étnico muy importante, porque como era tan grande el Imperio Persa, reunía muchas etnias de diferentes lados, entonces no significaba unidad. Entonces todo lo contrario de la unidad, para ellos iba a ser, necesitaban ser expulsados, ¿sí? Porque ponían en jaque su unidad. Entonces se van a desatar estas dos guerras médicas. En el caso de la Primera Guerra Médica, el personaje, yo acá les voy a mencionar como un poco los personajes más importantes. En el caso de la Primera Guerra Médica, el personaje más importante desde el lado de las polis griegas va a ser Milcíades. Milcíades es quien va a ser el jefe que estaba a cargo, el momento más importante durante la Guerra Médica, Primera Guerra Médica, que va justamente a luchar contra los persas satisfactoriamente, va a tener buenos resultados y la victoria, y va a presuponer la victoria en la Primera Guerra Médica. Pero Milcíades era ateniense, ¿sí? Era un político militar ateniense, ¿sí? Y del lado de los persas, el personaje más importante va a ser Darío I, ¿sí? Primero, después vamos a ver un Darío III y demás, ¿sí? Pero Darío I, ¿sí? Fue muy importante. Ya Persia se venía, recuerden a principio de año cuando vimos el Imperio Persa, ¿se acuerdan que hablamos de las satrapías y demás? Y que hablábamos que era muy grande, y yo les mostraba el mapa donde se mostraba bien la extensión del Imperio Persa, era enorme, ¿sí? Y recuerden que ya venía con Ciro, con Cambises, venían ya extendiéndose y expandiéndose. El Imperio Persa significaba una gran amenaza, ¿sí? Entonces, estos dos personajes fueron los más importantes de un lado y del otro, ¿sí? Y en el caso de la Segunda Guerra Médica, ¿sí? Temístocles del lado de los griegos, ¿sí? Va a ser el personaje más importante, porque va a ser quien finalmente va a terminar de darle batalla y va a terminar de derrotar a este Imperio Persa. Y Jerjes, ¿sí? Va a ser el gran rey de Persia, que termina huyendo, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un poquitito más acerca de esto, ¿sí? Termina obviamente siendo derrotado. Vamos a empezar por la Primera Guerra Médica, ¿sí? Yo les voy a mostrar un mapita, porque para mí no hay nada mejor que aprender sobre qué pasó en esta Primera Guerra Médica, que repito, duró aproximadamente 2 años, verlo en un mapa. Es la mejor manera después ustedes también memorizar estos lugares, ¿sí? Presten la atención entonces a las fechas y presten la atención al nombre de las batallas, ¿sí? Bien, acá tenemos el mapita, ¿sí? Yo les estoy recuadrando donde está en rojo el lugar donde está ubicado el Imperio Persa, ¿sí? Donde ya había avanzado sobre todo Asia Menor. Y fíjense que hay una parte pintada como en color verde, dice Jonia, ¿sí? Ese sector es el sector de Asia Menor que correspondía a los griegos, que era griego, ¿sí? Y que sin embargo tenía que aceptar, y aceptó estar en convivencia con los persas durante un buen tiempo. Hubo como si fuese una especie de acuerdo de paz, en donde convivían los griegos con los persas en esas polis puntuales que estaban ahí, y obviamente hubo un acuerdo político de parte de los jefes de cada una de las polis. Pero claro, en Mileto hubo una revuelta, ¿sí? No querían seguir estando, hubo fricciones, lógicamente, hubo descontento, y concretamente en el 492, ¿sí? Empieza a haber una lucha y se empieza a declarar formalmente, empieza a haber ya ahí la primera batalla, ¿sí? Que se va a dar ahí en Lada o Lade, lo pueden encontrar de las dos maneras, ¿sí? Y fíjense que yo les marco ahí con una estrellita. Cuando esté la estrellita en color transparente,
es que la victoria fue persa, ¿sí? De los persas. Cuando sea una estrellita color negra, es que la victoria fue por parte de los griegos, ¿sí? Entonces ahí hubo una batalla en el 494 que fue ganada por los persas. Entonces los persas se vieron como animados a seguir adelante. ¿Qué pasó? Fíjense ahí un pequeño detalle. Fíjense las flechitas que ven abajo. Hay una color celeste y otra color medio rosada, ¿sí? Y en el caso de la celeste es una expedición que mandó 2 años después, en el 492, que mandó Darío I, ¿sí? Y lo mandó hacia el norte. Fíjense, y es una flota, o sea, es una flota marítima. Pero fíjense que termina en un momento en donde dice el monte Athos. Ven que hay como si hubiese terminado ahí, las flechitas se las siguen el recorrido de la flechita celeste, ¿sí? El monte Athos ahí, por una tempestad, se termina derribando y no prospera esta expedición. Entonces, claro, estaba lleno de ira, ¿sí? Darío I, y sumado a eso se le da en paralelo, ¿sí? Prácticamente en paralelo, envía la otra expedición, que fíjense, está en color rosa, que cruza todas las islas Cícladas y llega, ¿sí? Envía a unos emisarios, a unos mensajeros, a dar el mensaje de que todas las polis debían rendirle sumisión, o sea, debían ser sumisas ante el imperio persa, y que debían aceptar ser parte del imperio persa. Lamentablemente muchas polis, de las más chiquititas, son las que terminan aceptando y no se opusieron enormemente, pero obviamente Atenas y Esparta, las dos grandes polis, que tenían mucho que perder, ¿sí? Y tenían un gran poder ya para este entonces, lógicamente lo que hacen es, digamos, como un mensaje, matan a los emisarios, y se entera Darío I y obviamente estalla en ira total, porque imagínense que se les perdió la flota ahí en el monte Athos, y encima les matan a sus emisarios. Entonces claramente una declaración de guerra formal ahí avanza, ¿sí? Y se desata la furia de Darío I, y termina incendiando Eretria. Ahí lo ven, se los marco ahí con una especie de marquita, ¿sí? Y un recuadro rojo. Ahí Eretria, fíjense si siguen la flechita donde está las Cícladas, ¿sí? La flechita color rojo, ahí Eretria, ¿sí? Entonces finalmente en el 490 lo que termina pasando es eso, y ahí empieza la gran estrategia griega para terminar ganando, porque hasta el momento venían más o menos de igual a igual, ¿no? Perdía uno, perdía el otro, ganaba uno, ganaba el otro. Pero lo que fue decisivo para los griegos fue su gran política tan ingeniosa. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el fuerte de los persas? Los persas eran muy fuertes porque tenían muchísima cantidad de personas combatiendo, en combate y en batalla. Eran enormes. Hoy en día está en discusión cuántos son, pero eran enormes, versus los griegos, que realmente eran poquititos, pero eran muy efectivos, eran muy ingeniosos. Obviamente quienes comandaban eran muy astutos, muy inteligentes, sabían mucho de tácticas militares. ¿Y qué les pasó? Como ellos sabían que los persas, además de ser muchos, tenían buques muy grandes y muy pesados, sabían que si los llevaban a un lugar iban a entrar en una trampa mortal, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Abandonaron a Atenas, porque Atenas era el próximo destino. Se habían ya invadido Eretria. El próximo lugar a combatir claramente era Atenas, era el próximo lugar a donde iban a dirigirse. Entonces abandonaron a Atenas, pero los fueron llevando de alguna manera, ¿sí? Escondidos, ¿sí? Los fueron llevando a un rampa sin salida, y los terminaron derrotando, porque ellos estaban preparados en lugares específicos para poder derrotarlos. Cuando ellos habían abandonado en su momento Atenas, dejaron a sus mujeres con sus hijos, pero les dijeron: si en 48 horas no volvemos, abandonen todo, dejen todo, porque
los van a tomar como esclavos los persas. Entonces, ante la amenaza de que algo serio podía pasar, obviamente 48 horas tenían que ejecutar todo lo necesario. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Como todo esto que les estoy diciendo, que los llevan a una gran llanura de Maratón, ¿sí?, que es en donde se termina de derrotar, finalmente ahí lo que hacen es, le dan la orden a este mensajero de que vaya rapidísimo hasta Atenas, ¿sí? ¿Quién era este mensajero? Filipides se llamaba, ¿sí? Y recorrió 37 kilómetros corriendo, llegando en tiempo récord, y llegó a decirles a algunas mujeres que habían ganado, que la victoria era de los griegos, y muere en el instante donde dice esto. Entonces, en honor a Filipides es que hoy en día se corre la carrera de Maratón, ¿sí? Porque tiene que ver con este lugar, esta gran llanura de Maratón, donde ellos ganan y desde donde parte Filipides para llegar a Atenas, ¿sí? Que hoy en día creo que las maratones son de 42 kilómetros, ¿no? Bueno, un poquito más. En ese momento eran 37, sí, ya era muchísimo igual, y en tiempo récord llegó, ¿sí? Así que eso como dato importante, ¿sí? Y bueno, para tenerlo en cuenta, cómo es que finaliza esta primera guerra persa. Segunda guerra persa, ¿sí? Segunda guerra médica. Yo se lo voy a circular ahí en color azul, ¿sí? Sale el imperio persa, ¿sí? Desde ya habiendo pasado un tiempo en donde se rearmaron, se reorganizaron, juntaron más ejército, juntaron más flota, se armaron ya con toda la furia. Jerjes fue y reunió a uno de los ejércitos más grandes conocidos por la historia de la humanidad, ¿sí? O sea, impresionante la cantidad de gente que pudo reunir. Era un crisol de etnias tremendo, ¿sí? Como les había anticipado. ¿Y qué es lo que hace? Va por tierra, fíjense, la flechita color negro va a marcar esta segunda guerra persa o segunda guerra médica, ¿sí? Ahí va el ejército y la flota, porque van ambos, ¿sí? Van y recorren toda la parte continental de Asia Menor, ¿sí? Fíjense, cruzan el Helesponto. El Helesponto es un lugar muy emblemático, porque es un gran estrecho, es una parte angosta, en donde para cruzarla muchas veces hicieron tácticas muy particulares, ¿sí? Para poder cruzar este paso, ¿sí? Entonces, algunas veces los han hecho como puentes de barcos, ¿sí? Bueno, cruzan el Helesponto, siguen recorriendo y escabullándose, y ahí empiezan a dividirse, y ahí se dividen entre la flota. Por un lado, ven que la flecha en algún momento se divide en dos, y una parte va por el continente y otra parte va por el mar, ¿sí? Bueno, así hacen, se divide la flota ahí del ejército, ¿sí? El ejército va a tierra adentro, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Tierra adentro está la primera batalla, que es la de Termópilas, ¿sí? La batalla de Termópilas fue una batalla que ustedes la deben reconocer. Es una batalla muy importante en el 480 a.C., porque en esta batalla, fíjense, la estrellita es transparente, fue una victoria persa, ¿sí? Ahí murieron muchísimos griegos, porque era una zona bastante compleja de poder luchar, porque era una parte de acantilado, la otra parte de un estrecho montañoso, entonces era difícil de poder, un terreno difícil en cuanto a su geoforma, su relieve, era difícil de poder manejarse. Pero ¿qué pasó? Ahí, cual ellos pierden semejante batalla como la de Termópilas y tan sangrienta, la razón fundamental es que uno de los griegos los traicionó, y si bien ellos se habían escondido y tenían un buen lugar, una buena posición,
y ellos conocían muy bien su terreno, porque era su terreno, o sea, era una táctica muy buena la que habían pensado los griegos en ese momento, pero tuvieron a un traicionero, ¿sí? A un griego traicionero que los llevó por un lugar, por un acceso en donde los tomaron por la retaguardia a los griegos y no pudieron hacerle frente porque venían desde otro lado que no era el pensado. Entonces esa es la razón por la cual terminan perdiendo esta batalla, ¿sí? Leónidas, ¿sí? Leónidas era un espartano, ¿sí? Que que era el que encomendaba y, digamos, se encargaba de encaminar y de dirigir a toda esta batalla del lado de los griegos, ¿no? Por supuesto. Leónidas, cuando vio semejante derrota y tanta sangre perdida, les da la opción de retirarse a muchos griegos, pero no, quedan 300 personas, 300 hombres que deciden luchar. Terminaron muriendo prácticamente todos. Fue una victoria aplastante por parte de los persas. Sin embargo, se lo reconoce por ser justamente alguien que intentó luchar hasta el final, él mismo llevando a cabo la batalla de parte de los griegos. Él era espartano, ¿sí? Y eran estos 300 prácticamente todos espartanos que estaban luchando para poder conseguir la victoria, aún a pesar de que sabían que tenían todas las de perder, ¿sí? Entonces se los reconoce hoy en día a estos 300 espartanos, y de hecho se ha hecho una película que se llama 300, que la habrán visto. Bueno, es en honor justamente a esta batalla de Termópilas, que las terminan perdiendo, ¿sí? Obviamente los persas estaban eufóricos, ¿sí? Pero no se quedaron atrás los griegos, porque recuerden que dijimos, se habían bifurcado, estaban el ejército por un lado, que había obtenido esta victoria en Termópilas, pero al mismo tiempo recuerden que estaba la flechita que marcaba el recorrido de toda la flota de los persas. ¿Y qué pasó? En Artemisio, ahí se los estoy marcando ahí con un círculo, ahí se dio una victoria bastante clara por parte de los griegos. Mayoritariamente ganaron ahí los griegos, por eso es una victoria que consideramos griega. Entonces eso se le dio como un empujón, que si bien, estaban enfurecidos por lo que estaba pasando en Termópilas, y los griegos, y al mismo tiempo estaban pudiendo hacerle frente por el lado de la flota, vieron que ahí por ese lado podían llegar a llevarlos. Entonces ahí es donde nuevamente, con táctica, ¿sí? Y mucho ingenio, los van ante la amenaza posible también de que iban a invadir todo el resto de la península del Peloponeso y la península, resto de la península balcánica, lógicamente. Ante esa amenaza los van llevando y los van perdiendo, y los van haciendo ir hasta Salamina, ¿sí? Y ahí, en esa parte, es en donde luchan y se da una gran victoria por parte de los griegos, porque ellos estaban perdidos, ¿sí? Tenían buques muy muy fuertes, muy grandes, y estaban que no podían maniobrar los buques y no podían tampoco salir. Es como que estaban en un callejón sin salida. Entonces termina siendo victoriosa para los griegos. Nuevamente acá recuerden que yo les había dicho Temóstocles. Bueno, él fue justamente el que se encargó de hacer todas estas tácticas para poder llevarlos a este callejón sin salida, y terminan ganando y aplastando a los persas. El Jerjes estaba mirando desde el monte, ¿sí? de Salamina, desde su trono, y termina escapando, ¿sí? Bien, fíjense, con 400 embarcaciones, ¿sí? Terminan derrotando a 1200 embarcaciones persas, ¿sí? O sea, tremendo, fue aplastante realmente, a pesar de la superioridad de los persas. ¿Qué pasó con los que quedaban? Porque algunos quedaron, ¿sí? En Platea, ahí yo se los marco como con un círculo color naranja, en Platea. En el 479 los terminan derrotando y terminan de aplastar a los últimos que quedaban persas en esta región, y se termina por dar fin a las guerras médicas.
Bien, pero después se va a dar, fíjense que entre el 479 hasta el 431 no se van a dar nuevas guerras, ¿sí? Pero sí, ¿qué va a pasar? Como Esparta empieza a tener celos de Atenas, porque los dos que salieron victoriosos y que lograron la gran victoria de Grecia habían sido dirigidos por atenienses. Entonces Atenas empieza a tener mucha importancia, empieza a ser una polis hegemónica, y eso generó el celo de Esparta. Entonces, en ese tiempo que hablamos del 479 hasta el 431, ahí es donde Esparta le empieza a competir hasta que llega un momento en que entran en una guerra. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual entran en una guerra formal Esparta y Atenas? La razón es la siguiente. En primer lugar, tengamos en cuenta que había ya una liga, ¿sí?, que se llamaba Liga del Peloponeso, ¿sí? Y estaba la otra liga, que era la Liga Ático-Délica, ¿sí? ¿Por qué se le dice Liga Ático-Délica? ¿Sí? Porque Ático viene del Ática, ¿sí?, de la región del Ática, donde estaba Atenas, ¿sí?, donde está Atenas. Y Délica por Delos, que es una polis muy importante que estaba en las Islas Cícladas, ¿sí? Entonces, esa liga, esa confederación, porque esas son las ligas, son confederaciones, es un conjunto de polis que se reúnen, ¿sí?, como confederación. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron y fue dominada esta por Atenas. ¿Qué pasó? La liga del Peloponeso con las polis que están dentro de la península del Peloponeso. Ustedes recordarán el mapa. O sea, no es toda la península balcánica, sino era una liga del Peloponeso, o sea, solamente de esa península que era la manito, ¿se acuerdan, con los deditos? Bueno, esa liga del Peloponeso reunió a todas las polis del Peloponeso, ¿sí? Se empezaron a enfrentar esas dos ligas porque cada una tenía sus intereses, ¿sí? Y por sobre todo estalló un conflicto entre Corfú, yo se los voy a marcar ahí en el mapa, ven que está como un círculo color violeta, Corfú, ¿sí? Ven esa isla, que la pueden encontrar de diferentes maneras, Corcira, la van a encontrar de varias maneras, pero es Corfú, ¿sí? Corfú se lo circuló ahí, y va a incluir, digamos, va a tener un conflicto con Corinto, lo que se los marca en color anaranjado, ¿sí? Ven ahí Corinto, que está dentro de la península de Peloponeso, es una de las primeras, entrando en la península de Peloponeso, es una de las primeras polis, ¿sí? Bueno, entran en conflicto estas dos polis, ¿sí? Tienen disidencias, fricciones y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente Atenas, que reunía a todas estas polis, entre ellas Corfú era una polis que estaba dentro de la Liga Ática, ¿sí?, Délica, de Delos, y obviamente Corinto era una de las polis que estaba dentro de la Liga de Esparta, de la Liga del Peloponeso, en donde Esparta era hegemónica. Entonces, como les tocaron los dos amigos, de alguna manera, a ambas polis, y estaban ambas enfrentadas, es que estalla la guerra, ¿sí?, entre estas dos ligas. Y no vamos a ver los grandes detalles de esta guerra si tengamos en cuenta la fecha. Fíjense, 431 a.C. hasta el 404, o sea, miren qué cantidad de años saquen cuentas, miren la cantidad de años que abarcó esta guerra del Peloponeso. Fue una sucesión de batallas tras batallas tras batallas, todas a lo largo y ancho de el mar Egeo y de todo el mar Mediterráneo, es decir, y obviamente las propias ciudades-estados, ¿sí? O sea, fue una guerra muy cruel. En esta guerra participó, para que lo sepan, participó Sócrates. Sócrates peleó contra Esparta en la guerra del Peloponeso, ¿sí? Así que para que se den una idea que ahí también hay una relación con la filosofía, ¿sí? Él de alguna manera participaba de estos hechos políticos y de estos hechos que tenían que ver con su nación. Sin embargo, fíjense que terminó muriendo Sócrates por la cicuta, ¿sí?
porque se decía que estaba corrompiendo a los jóvenes, ¿sí? ¿Cómo finaliza esta famosa guerra del Peloponeso? ¿Sí? Finaliza con la victoria de Esparta, ¿sí? O sea, Esparta le gana a Atenas y empieza a transformarse en una polis hegemónica, ¿sí? Hegemónica significa que tiene más poder que el resto, ¿sí? Es hegemónica, tiene el poder máximo, que promovió a que se originara una oligarquía, es decir, un poder de pocos, ¿sí? Que se llamó 30 tiranos, que gobernaran Atenas, ¿sí? Se trató de promover a que se generara esta oligarquía de los 30 tiranos, una oligarquía que es totalmente contraria a la democracia ateniense, porque Atenas se regía por la democracia. Entonces trató de imponer a esta oligarquía de los 30 tiranos para que gobernaran Atenas. Esto algo pasó similar con el resto de las islas y ciudades que estaban del lado de Atenas, estas ciudades que estaban en Asia Menor también. Y en el 403 concretamente, o sea, un año después que se terminara esta guerra del Peloponeso, Atenas se sublevó, es decir, no quiso seguir rigiéndose por esta tiranía de alguna manera, y restauró a la democracia y la independencia respecto a Esparta, ¿sí? Y similar después terminó pasando con el resto de las polis griegas, ¿sí? Entonces no tuvo mucho éxito finalmente lo que intentaron imponer, ¿sí? Por parte de Esparta. Luego ya entramos en la época helenística propiamente dicha, ¿sí? A partir del 350 a.C. hasta aproximadamente el 146 a.C. es que denominamos la época helenística en la antigua Grecia, ¿sí? Es el periodo que se caracteriza por la ocupación macedónica, es decir, la ocupación por parte de Macedonia en Grecia, así como lo hizo en Egipto, que en algún momento lo vimos, ¿sí? Bueno, en el caso de la época helenística en la antigua Grecia, va a comprender este periodo de estos años, ¿sí? Obviamente que, como les había dicho anteriormente, al estar Grecia muy cerquita de Macedonia, más precisamente está al sur Grecia de Macedonia, lógicamente va a ser uno de los primeros lugares que ocuparon los macedónicos, ¿sí? Se caracterizó por la ocupación por parte de Macedonia, ¿sí? En primera instancia con Filipo II, como les decía, que fue el padre de Alejandro Magno. Pero ¿qué pasó con Filipo? Yo ahora se los muestro todo esto en un mapa para que lo vieran bien y conozcamos un poco la historia y cómo fue el pase de mando desde Filipo II a Alejandro Magno, ¿sí? Cabe destacar lo siguiente. A ver, este es todo el imperio helenístico, todo lo que fue ocupando, ¿sí? Fíjense la inmensidad, todo lo que está como en color anaranjado, ¿sí? Todos los espacios que fue conquistando y que fueron extendiéndose. Es uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, ¿sí? Así que es súper importante que vean bien esta ubicación. Y si ya recuerdan y están familiarizadas con los mapas, se darán cuenta que bien hacia el extremo a la izquierda del mapa van a ver ahí Macedonia, van a ver ahí la península balcánica junto con la península del Peloponeso, ahí la manito esa con los deditos, ¿sí? La van a ver a la isla de Creta, se ve perfectamente esa gran isla así acostadita, ¿sí? Y después van a ver todo lo que es Asia Menor, lo que es la actual Turquía, ¿sí? Y que es donde dice Anatolia, ahí no sé si lo llegan a ver, todas esas partes de la actual Turquía. Y después fíjense que si nos vamos un poquito más hacia el sur está toda la parte de Israel, ¿sí? Donde están todos los pueblos de Israel, y después las tribus de Israel, y después si se fijan un poco más hacia la derecha está el río Éufrates y el Tigris, ¿sí? Es decir, donde estaban los pueblos mesopotámicos en algún momento, ¿sí? Actualmente todo este espacio está ocupado por Persia, por el imperio persa. Y si se fijan lógicamente más hacia el sur, al sudoeste por decirlo de alguna manera, se van a dar cuenta que ahí está Egipto, ¿sí? Donde está ahí África, ¿sí? Egipto. Y
y lógicamente toda esta parte estaba siendo ocupada por Persia. Recordarán la última parte que vimos de Egipto, ¿sí? Que toda esta parte estaba bajo dominación persa, ¿sí? Que se acuerdan que había tenido un momento de estabilidad bastante importante entre Egipto y Persia, ¿sí? Con lo cual, pero la última parte, se acuerdan, de Egipto fue bastante cruel y bastante mala la relación y muy opresiva. Entonces, por esa razón es que cuando llega Alejandro Magno, es decir, el hijo de Filipo II, que va a llegar a Egipto, va a llegar como un libertador, ¿sí? Entonces, para no desviarnos mucho del tema, lo que quiero que quede claro es cómo fue la secuencia. Filipo II, como les decía, fue el rey de Macedonia. Fíjense ahí donde se ubica Macedonia, lo ven ahí en el mapita, ahí al norte de Grecia, ¿sí? Lo van a ver bien, ahí dice Macedonia claramente, ¿sí? Y primero va a conquistar lógicamente el norte de Grecia, ¿sí? En el mientras tanto tiene dos hijos, Cleopatra, que no es la Cleopatra de Egipto, sino que después va a venir Cleopatra mucho más adelante, y va a tener también a Alejandro Magno, ¿sí? Que es Alejandro el Grande, ¿sí? Es decir, se llama Alejandro, ¿sí? Después posteriormente se le dice Alejandro Magno. En el 356, ¿sí? Nace Alejandro en Pela, ¿sí? Ahí está ubicada la capital de Macedonia, se los estoy ahí marcando. Ahí se los estoy detallando, nace ahí, ¿sí? Más puntualmente, es de donde va a partir también él para su expedición de expansión, ¿sí? Pero claro, con la ayuda, es decir, Filipo II, con la ayuda de su joven hijo Alejandro, ¿sí? Porque ya era muy jovencito, conquista toda la península balcánica, pero claro, su próxima conquista era expandirse hacia Asia, ¿sí? Vale la redundancia, ¿sí? Es decir, quería ir hacia todo el sector donde estaba Persia. Lógicamente se debería, digamos, enfrentar ante este gran imperio, ¿sí? Para ese entonces, ¿sí? Antes de incorporarse a esta campaña de expansión en el 336, ¿qué pasa? Filipo II muere asesinado por razones desconocidas. ¿De qué manera muere? Muere en el casamiento, en pleno casamiento. La hija Cleopatra se estaba casando y en plena ceremonia lo asesinan. Y lo asesina un guardaespaldas de él, con lo cual hay diferentes teorías sobre quién lo mató y por qué lo mató, ¿no? Quién lo mató en el sentido quién fue el ideólogo, ¿no? Y podría llegar a ser un tema ahí ya más familiar, intrafamiliar, entre la esposa y que estaba digamos, pensando que él tenía otra mujer y que iba a tener otros hijos y por ende toda la herencia se iba a repartir entre otros hijos y no con Alejandro. Entonces, bueno, esa es una teoría, pero también hay otras teorías que sostienen que en realidad quien lo mató, quien estuvo detrás del asesinato, fue el rey persa que acababa de asumir, que era Darío III. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un Darío I? Bueno, este es Darío III, ¿sí? Había justo asumido al poder. Entonces, podría haberse debido a esto, porque eran claras las intenciones de expansión de Macedonia sobre todo este territorio, ¿sí? Entonces, muere Filipo II y automáticamente quien asume, ¿sí? A los 20 años de edad, súper joven, ¿sí? Alejandro Magno asume al trono y empieza y continúa la campaña que su padre había querido realizar, ¿sí? Entonces, con sus jóvenes 20 años, ¿sí? Empieza y parte desde Pela, y se los estoy marcando, y ahí sigan las flechitas que yo les estoy marcando con color rojo, ¿sí? Fíjense que cruza el Helesponto nuevamente, ¿sí? Esta región tan importante, fíjense, la nombramos varias veces, el Helesponto, es este sector donde un pequeño estrecho antes de llegar al estrecho del Bósforo, ¿sí? Es decir, toda la zona del Bósforo, del Mármara y toda esa zona. Bueno, antes de llegar ahí está el Helesponto, de una manera muy simbólica alza una copa, ¿sí? En honor a los dioses, bueno, hace una serie de rituales
en función de los dioses y conmemorando a sus antepasados, porque sus antepasados habían luchado en la guerra de Troya. Entonces clava una lanza cuando llega a tierra, ¿sí? En tierras turcas, al día de hoy tierras turcas, ¿sí? Y empieza la primera batalla, que se va a dar en una llanura al lado a la orilla de un río, ¿sí? Gránico se llama, ¿sí? Gránico es el nombre de la batalla, en el 334, ¿sí? Parte de la primavera, ¿sí? Del 334, y después se va a dar enseguida la batalla, ¿sí? Bien, va a partir y tuvo un ejército, Alejandro Magno, no demasiado grande realmente, pero sí era muy fuerte, y él era un gran militar con mucha técnica y tácticas militares. Entonces siempre ese era el fuerte de los persas, era lógicamente la magnitud de sus ejércitos. De todas maneras, tengan en cuenta que siempre los persas prefirieron mucho más las grandes llanuras, las grandes planicies, porque de esa manera se podían desplegar bien todos sus atributos, por ser un ejército muy muy grande, muy masivo, y generar lógicamente ese temor y ese miedo, ¿sí? Producto de esa inmensidad, y quedar atrapados, ¿no? En cambio, siempre Grecia lo contrario, ¿no? Siempre trató de aprovecharse de su geografía y de todos sus recovecos, y que conocía muy bien obviamente sus tierras, para poder ganar batallas. Lo impresionante de esta expedición es que fue ganando una y otra batalla, ¿sí? Una y otra. Bueno, esta la ganó, ¿sí? Gránico la ganó, siguió adelante, siguió avanzando, y ya cuando avanza, lo van a ver las batallas con color como azulado, ¿sí? Ahí ven la de Iso, ¿sí? En el 333, en lo que actualmente es el Líbano, ¿sí? Esta zona tan de litigio, ¿sí? Actualmente, bueno, Iso, ahí se enfrentó, de hecho exclusivamente el mismísimo Darío III se hizo presente, ¿sí? Y batalló ahí mismo, pero ganaron ahí nuevamente el ejército de Macedonia, de Alejandro Magno, y Darío cobardemente huyó, ¿sí? No le pudo hacer frente. Entonces continuó hacia el sur. Fíjense que pasó por toda la zona de Gaza, toda la zona de actual Jerusalén, ¿sí? Toda la zona de Israel. Siguió hacia el sur, ¿sí? Bordeando la costa del Mediterráneo oriental, siguió hacia el sur, llegó a Egipto, y ahí los liberó, lo que habíamos comentado toda la clase de la historia de Egipto, ¿sí? Llegó como un libertador de los persas respecto al poder persa, ¿sí? Los liberó de toda esa opresión, y fue proclamado faraón. ¿Se acuerdan que se tuvo que ir al oasis de Siwa? Bueno, se acordarán de todo eso que hablamos, y funda la ciudad de Alejandría, ¿sí? Siempre él fundó unas 70 ciudades en toda esta zona, no solamente en Egipto, en todo lo que es Asia Menor, Asia Central y demás. Al día de hoy se siguen llamando Alejandría o Alexandría, o algo relacionado con Alejandro, ¿sí? Y funda Alejandría, que al día de hoy, como les dije, es un importantísimo puerto marítimo de gran comercio, ¿sí? Una zona muy muy interesante, muy estratégica. Y recuerden que se quedó un tiempito, y después sigue su campaña, ¿sí? Siguió su campaña, que para cuando vimos Egipto dijimos, bueno, nunca más volvió y murió. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, acá vamos a seguir viendo su recorrido, ¿sí? Sigue adentrándose ya en toda la zona de donde estaban los pueblos mesopotámicos, el río Éufrates, el Tigris, los atraviesa a ambos ríos, ¿sí? Y ahí ya los estaba esperando nuevamente. Se había recuperado Darío III, había recuperado ejército, se había vuelto como a armar bien tácticas, y a propósito buscó este lugar, también una extensa llanura, en Gaugamela, y en el 331, y se enfrenta, ¿sí? Al ejército de Alejandro Magno, ¿sí? Cuando se enfrentan, bueno, nuevamente a la gran táctica, la inteligencia, ¿sí? El desparpajo de Alejandro Magno, y todos sus generales logran una muy buena victoria, ¿sí? Continúa
continúa. Ahí Darío III vuelve a huir, ¿sí? Se vuelve a ir. ¿Qué hace él? Continúa hacia el sur y se va hacia, propiamente dicho, Babilonia, ¿sí? ¿Se acuerdan la ciudad de Babilonia, que era la sede del pueblo mesopotámico? ¿Se acuerdan? Bueno, va ahí, continúa, todavía ahí no muere, ¿sí? Sigue hacia Susa, que no sé si recordarán, en algún momento se los comenté, que es donde estaba el trono real de Persia, ¿sí? El trono real persa estaba ahí en Susa. Entonces logra llegar hasta ahí y posteriormente llega hasta Persópolis, que está un poquito más adelante, yo ahí se los marco, y lo que hace ahí en Persépolis, por eso se los marco como en rojo pero también amarillo, como simbolizando ahí un poco el fuego, incendia todo Persépolis y lo saquea obviamente, con el objetivo de dar una muestra de un símbolo de lo que le habían hecho también con Atenas en su momento. ¿Se acuerdan? En la Segunda Guerra Médica, que habían incendiado Atenas y la habían saqueado totalmente y la habían destruido. Bueno, una manera de vengarse por esa acción que habían cometido, toma esta represalia, ¿sí? Entonces incendia, saquea además Persépolis y continúa, ¿sí? ¿Hacia dónde va a continuar? Hacia el norte, ¿sí? Sigue hacia el norte porque lo que ya estaba buscando era a Darío también, ¿no? A Darío III, para enfrentarse directamente a él. Sigue, ya Darío III estaba huyendo, ya no sabía dónde meterse, dónde esconderse, y en donde estaba Darío, en un lugar en donde tenía como una especie de protección. Entonces tenía algunos vasallos, algunos protegidos que lo estaban de alguna manera protegiendo ahora a él, ¿sí? Y le está dando de alguna manera un cobijo. Bueno, hay una zona además en donde él se estaba moviendo y estaba huyendo, pero claro, posteriormente ya estaba prácticamente listo para darse por vencido y para rendirse, y hay un allegado de Darío que en realidad tenía un poder político importante, porque se llamaba Besos, ¿sí? Besos así como les digo Besos, pero con doble S, ¿sí? Era un sátrapa que estaba ahí en la zona, y ahí yo se los marco donde está Bactria, se lo marco como con color negro recuadrado. Bueno, era por eso les digo, era un político también, un allegado a Darío III, y para evitar que él se rindiera directamente lo mata a él, o sea, lo asesina a él, con obviamente la complicidad de algunos otros, y termina muriendo Darío III, ¿sí? Y Besos sigue huyendo, ¿sí? Sigue huyendo y se escabulla ahí donde dice Hindukush, ahí en esa zona de Bactria, se huye hasta allí, donde finalmente va a seguirlo también Alejandro, y lo va a matar, ¿sí? Lo va a asesinar, ¿no? ¿Por qué? Porque para ese entonces, vale una aclaración que no les dije, para ese momento ya se había proclamado como rey de Macedonia y rey de toda esta región, Alejandro Magno. ¿Y qué había pasado? Cuando murió Darío III, ¿sí? Él, Besos, se autoproclamó rey de Persia, con lo cual eso también generó como, bueno, no fue bienvenido bajo ningún concepto nada de todo lo que él hizo, ¿no? Claramente. Pero a las vistas de todos era como un traidor, ¿no? Y después Alejandro Magno continúa hacia, si me siguen las flechas, ¿no? Siempre que les estoy marcando, ¿no? Para el 326 aproximadamente llega ahí a donde dice Bucefalia. Bueno, ahí trataron de hacer una batalla, ganaron una batalla ahí en esa zona, es decir, cruzaron el río Indo, es decir, donde está actualmente India, ¿sí? O sea, llegaron hasta allá, ¿sí? O sea, miren todo lo que recorrieron, ¿no? Afganistán, Pakistán, ¿sí? Impresionante todo lo que abarcó este gran imperio. Cruzan entonces, como les digo, el río Indo, pero cuando cruzan el río Indo, ahí en India, y ganan esa última batalla, esta que les estoy marcando ahí en azul es la última batalla, ya el ejército de Macedonia ya se había de alguna manera rebelado, no quería, o sea, se amotinó y no quería seguir batallando más, porque ya realmente venían de una campaña muy muy exhaustiva y muy cansados. Entonces se dejó hasta ahí, ¿sí? Y decidieron retornar,
¿sí? ¿Qué hacen? Vuelven hacia el sur, recorren hacia el sur, y hay digamos, Nearcos, una expedición especial que comandada por Nearcos, por parte de Alejandro Magno, lo envió para que hiciera esta expedición marítima, ¿sí? Para que poder conectar el río Indo. Fíjense dónde está el río Indo y la desembocadura del río Indo, síganlo hacia el sur, ¿sí? Yo se los marco al recorrido con un color, con una línea, una curva, color verde. Fíjense donde dice Nearcos ahí, ¿sí? Cruza todo el Golfo Pérsico hasta conectar con la desembocadura, pero del río Éufrates y del Tigris. O sea, fíjense, imagínense toda esta inmensidad y todo este territorio, poderlo conectarlo por el mar, ¿sí? Entonces significaba una muy buena conexión y comercial y demás, es decir, muy muy estratégico poder conectarlo de esta manera. Y bueno, se hizo esa expedición. ¿Qué pasó? Bueno, llegaron hasta allí y volvieron a Babilonia, y ahí se instaló nuevamente Alejandro Magno en Babilonia, se quedó en el palacio Nabucodonosor, y ahí muere. Por lo que sí se sabe, que se murió tenía una fiebre muy muy alta, prolongada, que no podía bajar. Tampoco es que existían, imagínense, muchos mecanismos para poder apaciguar una fiebre, ¿no? En esos tiempos, imagínense, y termina muriendo. Hoy en día se cree que fue paludismo, ¿sí? O algo por el estilo, pero la razón real todavía no se la sabe con exactitud, ¿sí? Yo me olvidé, perdón, de acá de mencionarles dónde estaba ahí Egipto, con Alejandría y todo el sector, pero a lo largo de todo este recorrido que les acabo de mencionar, hay alrededor de 70 ciudades relacionadas con Alexandria, ¿sí? Alexandria, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, nombres muy raros, pero siempre con la base del Alejandro, ¿sí? Bien. ¿Cómo sigue esto y cómo termina de alguna manera, no? Alejandro, una vez que murió, ¿sí? Se repartió este imperio, se repartieron todos estos territorios del imperio entre todo el ejército, ¿sí? Todo el ejército que había acompañado a Alejandro Magno en su campaña, ¿no? Y se formaron estos famosos reinos helenísticos, ¿sí? Que fueron Egipto, Siria y Mesopotamia. Se subdividieron en esos sectores, ¿sí? El último reino, ¿sí? En ser conquistado, porque esto termina entre el 214 y 146 a.C., termina la hegemonía del imperio helenístico. Es decir, esto duró y floreció, estos reinos helenísticos, por un tiempo más, pero después, como les digo, para el 214, y ya ahí fue la primera guerra macedónica, en donde lucharon los ejércitos de Macedonia contra los romanos, en ese momento no era Imperio Romano, ¿sí? Sino en la época de la República Romana. Lucharon y perdieron todas las guerras macedónicas, que creo que fueron, si no me equivoco, fueron como unas 3. Todas las 3 las perdieron, y bueno, la última de todas fue la del 146 a.C., que es la que formalmente da por inicio a la conquista y pasa a ser Grecia una provincia más dentro del del gran imperio romano, ¿sí? Que lo vamos a ver, como yo ya les dije, próximamente, es el próximo tema. Vamos a verlo en etapa, porque lógicamente Roma es muy extenso. Si esto es extenso, imagínense lo que es Roma, así que lo vamos a ver en 2 etapas seguramente la historia, pero bueno. Y así es como finalmente termina, ¿sí? Ustedes, la famosa Cleopatra que ustedes conocen de Egipto, en realidad es una descendiente de uno de los que, es decir, uno de los del ejército de Alejandro Magno, que había, Ptolomeo, ¿sí? Que había continuado con la labor de Alejandro Magno en Egipto, ¿sí? Estaba al mando en la región de Egipto. Fue una descendiente, Cleopatra, ¿sí? De Ptolomeo, ¿sí? Y
y estuvo en su reino, fue la última reina y faraona de Egipto, por decirlo de alguna manera, faraona, ¿sí? Fue Cleopatra. Hasta el 30 a.C., como ya habíamos visto, que ahí fue cuando el Imperio Romano absorbe, ¿sí? a toda esta región, inclusive Egipto, ¿sí? Y acá lo que les mencionaba, las guerras macedónicas, fueron estos enfrentamientos en contra del Imperio Romano. Grecia pasó a formar parte del Imperio Romano como provincia, ¿sí? Un poco lo que les decía. Bueno, chicas, fue extenso, pero creo que muy interesante y enriquecedor. Deben haber seguramente tomado nota de varias cositas. Algunas, como les dije, están en el libro, otras no. Entonces, bueno, seguramente van a tener que verlo más de una vez a esta clase. Véanlo en partes, ¿sí? Repítanlo, porque es importante todo lo que estamos mencionando y todo lo tomo, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya por sobre todo gustado mucho e interesado, y que les haya despertado interés por querer saber más y averiguar más. Y bueno, les mando un cariño muy grande a ustedes, a sus familias, cuídense mucho.